Para hablar de esterilización es necesario hablar de microorganismos, enfermedades, infecciones, historia de la medicina y por supuesto de la cultura y creencia de los pueblos. La historia de la microbiología, de la asepsia, antisepsia, esterilización han caminado en el mismo sentido y el avance en cualquiera ha abierto caminos para los demás. Los microorganismos han estado en todas las etapas de la historia de la humanidad y el no reconocimiento no significa que no existieran. Aún las teorías buscan mostrar que el inicio de la existencia en el aire, en el agua o en la tierra se debe a pequeños seres con características especiales a los que luego llamaríamos micro. Y así, como la evolución y el cambio han sido una constante en las diferentes especies, mostrando unas más ventajas que otras, asimismo los microorganismos han evolucionado, siguen evolucionando y lo harán a un ritmo abismal hasta el punto de agotar las posibilidades de combatirlo. Con eso nos surgen una infinidad de cuestionamientos. ¿Cómo lograr garantizar que aquellos minúsculos pero potentes seres no interfieran en nuestras actividades? ¿Cómo garantizar que el esfuerzo por salvar vidas y devolver las condiciones de salud a los pacientes no se vean truncadas por el desempeño de estos seres? ¿Cómo conseguir la ausencia de los instrumentos y dispositivos que serán usados en la atención en cada uno de los pacientes? Es por eso que todas aquellas medidas que sean tomadas y adoptadas para lograr la eliminación o inhibición de los microorganismos no debe ser mínima. Estamos convencidos que, al reconocer los antecedentes, las experiencias y conocimientos adquiridos, nos llevarán a un estado llamado sal, que demuestra la imposibilidad de su ausencia total, pero que sí se puede lograr unos límites que nos brinden seguridad para el desempeño de las actividades. Hoy se sabe y está establecido que todo aquello que hace daño al ser humano también los afecta a ellos. Existen armas o argumentos con que combatirlos o lograr un mejor aprovechamiento, lo que más adelante reconoceremos como sistemas o agentes esterilizantes y o descontaminantes. Para poder empezar a contar la historia hay que manejar dos conceptos que se repiten a través de este camino, que hoy están estudiados, caracterizados y comprendidos: antisepsia y asepsia. Ausencia de todo tipo de microorganismos. Se basa en un planteamiento preventivo, no intentando destruir en el acto, sino evitando su aparición en el mismo. Busca la protección contra la infección antes, durante o después de las intervenciones quirúrgicas o cualquier procedimiento médico. Medidas generales: técnica de aislamiento, ropa quirúrgica, limpieza y descontaminación, formación y concientización del personal. Técnica aséptica: lavado de manos, secado, vestida de ropa estéril, enguantada, manejo de campos estériles para cubrir el paciente, preparación del campo quirúrgico o área a intervenir. Los antisépticos son sustancias antimicrobianas que se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción. Deben distinguirse de los antibióticos, que destruyen microorganismos en el cuerpo, y de los desinfectantes, que destruyen microorganismos en objetos no vivos. Los conceptos antiguos sobre la infección y los métodos rudimentarios utilizados para combatirla parecen extraños a la luz del conocimiento científico moderno. En tiempos remotos se pensaba en los demonios y espíritus malignos como causa de las pestes y las infecciones, pero el trabajo realizado sobre los conocimientos básicos acerca de las formas de eliminar la infección y otros conceptos de medicina han hecho posible el progreso de la cirugía moderna. Empezaremos hablando desde la antigua Grecia, donde Apolo era el médico de los dioses y curaba las heridas y enfermedades con raíz de peonia. Tuvo un hijo con la mortal Coronis, que se llamó Asclepio, Esculapio. Este es representado con una vara y a su alrededor se envuelve una serpiente. Esculapio tuvo dos hijas, y Higieia, diosa de la salud, ayudaba a su padre en el cuidado de los enfermos. De ella se deriva la palabra higiene. Panacea, diosa de los medicamentos para devolver la salud, y simboliza el ideal de una medicación inocua y eficaz. Hipócrates nació en Cos. Se dice que fue el que libró a Atenas de la peste, al sugerir hogueras encendidas en las plazas para incinerar a los muertos y sus ropas, considerado el médico ideal de todos los tiempos. Sus primeras prácticas de desinfección consistían en lavar las heridas con agua hervida y vino caliente. Galeno
No usaba el mismo instrumento en otro paciente sin antes servirlo. Lavaban las heridas con acetón, un potente antiséptico. Girolamo Fracastoro descubre que el contacto directo con las heridas provoca infección, el aire como causante de enfermedades. Es considerado el padre de la epidemiología científica. Ambrosio Pare propuso el uso de la trementina, líquido amarillento muy oloroso obtenido de las resinas, en lugar de aceite hirviendo. Ignaz Semmelweis, padre de la asepsia y la antisepsia. La muerte de su amigo Colette por un pinchazo mientras practicaba una autopsia le hace presumir que hay algo en los cadáveres que está transmitiendo la fiebre puerperal. Lo sorprende cómo en la sala de las parturientas la tasa de mortalidad es tan baja. Propone lavarse las manos con una solución de cloruro de calcio. Joseph Lister se percató de que la putrefacción de las heridas quirúrgicas causaba una alta mortalidad en los hospitales. Realiza las primeras publicaciones sobre bacterias y agentes químicos encargados de destruirlas. Desinfecta las manos que habían estado en contacto con heridas. También reconoce que las suturas están cargadas de bacterias y que se involucran en la infección de heridas. Usa catgut con aceite fenolizado. Gracias al descubrimiento de los antisépticos en 1865, Lister contribuyó a reducir en una gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en el quirófano después de que los pacientes fueran sometidos a intervenciones quirúrgicas. Ernest von Bergmann. En 1886, el cirujano alemán utilizó en forma permanente la esterilización mediante calor de los guantes, ropas de los cirujanos y sus ayudantes. Según este principio, se diseñaron posteriormente las primeras autoclaves para esterilizar ropa para cirugía. Gustav Neuber. En 1883, el cirujano alemán recomendó el uso de delantales, gorros y botas. En 1885 decía que no solo la piel del paciente, sino todos los objetos y personas que entraban en contacto con él, el aire, el polvo, las manos del cirujano, los instrumentales, los materiales de tejido y las suturas eran igualmente portadores de gérmenes y necesitaban ser sometidos a control. Con él se dio la primera sala de operación moderna AC. Johann von Mikulicz, el austríaco alemán, fue el primero que ideó y empleó los guantes de algodón esterilizados al vapor, pero mientras se trabajaba se humedecían inmediatamente y había que cambiarlos sin cesar. William Seward Halsted. En 1890 se popularizó el uso de guantes quirúrgicos, cuando Halsted, en una historia muy bonita y romántica, mandó hacer guantes de goma a la Goodyear para su enfermera, con la que más adelante contraería matrimonio. En el invierno de 1889 se habían presentado ciertas alteraciones en la piel de las manos de Caroline. La causa había que buscarla indudablemente en el sublimado corrosivo empleado en la sala de operaciones para la desinfección de manos. El sublimado producía esemas que se ampliaban sin cesar. El caso es que a los días se presentaba ante esta y le entregaba un par de guantes de goma extraordinariamente fina, hasta el punto de que, protegiéndole las manos, no dificultaba su trabajo. Han pasado muchos años donde cada aporte ha significado un crecimiento para combatir los microorganismos, las infecciones y poder prestar atención a los pacientes con el mínimo nivel de riesgo. En la historia más reciente hablamos de sistemas de esterilización y o desinfección. La microbiología también juega un papel importante en la historia de la desinfección, esterilización y control de infecciones en salud. De la biología se desprende la microbiología, la cual se encarga del estudio de los organismos vivos de tamaño microscópico. Las ramas de la microbiología son protozoología, micología, bacteriología, ficología, virología. La bacteriología es la encargada de estudiar las bacterias, donde están la mayor cantidad de microorganismos causantes de enfermedades asociadas a la tensión. Están íntimamente asociados a la vida, algunos maliciosos pero otros útiles. Muchos habitan el cuerpo y otros se utilizan para darle sabor a los alimentos o bebidas. Muchos de ellos útiles para la salud en el desarrollo de vacunas. En el origen de la humanidad, las enfermedades eran un misterio
algo atribuido siempre a la maldad o al poder de los dioses. Se considera que el origen de la microbiología fue hace 3 siglos atrás, cuando los científicos empezaron a cuestionarse sobre lo que producía las epidemias, generando grandes cuestionamientos a la idea del castigo divino. Entre los personajes principales de la microbiología que aportaron al progreso del control de microorganismos, Anton van Leeuwen, conocido como padre de la microbiología, sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y descubrimientos con microscopios que él mismo hacía. Así pudo empezar a observar en las gotas de agua grandes mundos de animalículos con diferentes formas. Lázaro Spallanzani, quien refuta enérgicamente la teoría de la generación espontánea. Un ser vivo no puede salir del aire o de las piedras. Spallanzani negaba la posibilidad de que existiera la generación espontánea y leyó un libro que demostraba experimentalmente cómo la generación espontánea era un hecho ciertamente falso. La verdadera preocupación de Louis Pasteur era descubrir la forma de lograr que la leche y los vinos que comercializaba no se dañaran para poderlos mantener más tiempo. Estaba convencido que algo extremo les hacía daño. Al utilizar temperatura para calentar estos productos, lograba eliminar los microorganismos. Más adelante surgirá el concepto de pasteurización basado en su principio. Robert Koch. Es importante resaltar el trabajo incansable por aislar, identificar y señalar microorganismos y cuáles enfermedades causaban, hasta el punto de recibir el premio Nobel por sus aportes. Descubrió la bacteria productora del antrax o carbunco y la bacteria productora de la tuberculosis. Sentó las bases de la microbiología médica moderna. Alexander Fleming es uno de los más actuales aportes a la historia del control de las infecciones, pues a él se le debe el descubrimiento de la penicilina, la producción del antibiótico que permitirá el control de gran variedad de microorganismos causantes de infecciones. La penicilina es el más famoso y también el más importante desde un punto de vista práctico. Esto lo obtuvo a partir de un cultivo de una bacteria de cocos cuando vio que se había contaminado por un hongo, que posteriormente sería identificado como el Penicillium notatum. Su meticulosidad le llevó a observar el comportamiento del cultivo, comprobando que alrededor de la zona inicial de contaminación, los estafilococos se habían hecho transparentes, fenómeno que Fleming interpretó correctamente como efecto de una sustancia antibacteriana segregada por el hongo. Los tiempos cambian y pareciera ilógico pensar que en algún momento cosas tan rústicas fueron usadas para la defensa de los seres humanos en su lucha contra la enfermedad, cuando hoy la tecnología demuestra su despliegue. Pero de la misma forma que la ciencia no se queda quieta y avanza, los microorganismos siguen avanzando, incluso hasta amenazar con dejar a la humanidad sin una opción de eliminarlos. La metagenómica es un campo nuevo en el que se persigue obtener secuencias del genoma de los diferentes microorganismos, bacterias en este caso, que componen una comunidad, extrayendo y analizando su ADN de forma global. La posibilidad de secuenciar directamente los genomas de microbios sin necesidad de cultivarlos abre nuevas posibilidades que suponen un cambio de rumbo en la microbiología.